La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque, la entrevista del día. Bueno, 11:15 de la mañana en la República Argentina. Guido Lapa es economista, representa al sector de la izquierda, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, o el Frente de Izquierda Unidad, y va a estar charlando con nosotros en la mañana de hoy. También fue candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Guido, gracias por venir a Radio Sónica. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué lío que hay en la economía argentina, ¿eh? Complicado. Recién lo escuchábamos a Hugo Yasky en un audio que poníamos, porque también nos los estaba contando Néstor Marcolín, que es chofer y delegado de la línea 60. Se está hablando y se está consultando sobre la posibilidad de congelar sueldos y precios. Mira, lo volvemos a escuchar para que vos tengas lo que dijo Yasky. Yo creo que Alberto lo que ha planteado lo compartimos totalmente, en el sentido de que hay que atender las urgencias. Hoy hay gente que en la Argentina no llega no a fin de mes, no llega al final del día, no sabe qué va a comer mañana cuando a la noche tenga a sus hijos en la mesa, o sabe que los va a tener que mandar al comedor de la escuela al otro día con hambre. Entonces hay que resolver eso. Si para resolver eso hay que plantear por un determinado periodo de tiempo un congelamiento de precios y salarios, con la perspectiva que plantea Alberto, que son los que están en la usura, los que van a tener que pagar el costo del medicamento, la jubilación digna, habló de los maestros. Creo que es absolutamente lógico y razonable. En la Argentina no nos podemos engañar, es un país que ha quedado destruido. Tiene la más alta inflación de América Latina, la más profunda recesión y la más gran deuda interna y externa que se puede imaginar uno. No sé si te sorprendió tanto a vos como a mí. Sí, me sorprende lo ridículo del planteo, ¿no? Porque finalmente él hace un diagnóstico que dice: la Argentina tiene la inflación más alta, la Argentina tiene el nivel de recesión más alto, la Argentina tiene la deuda externa más alta de la región, entonces hay que congelar los salarios. Es como, ¿cómo se puede desprender esa receta de semejante diagnóstico? Porque justamente los que más sufrimos la inflación y los que más sufrimos la recesión somos los trabajadores. Sí, los asalariados, claro. Los asalariados, que ahora Yasky se suma de forma totalmente inconsulta, porque él es representante de un gremio. ¿Es sin consulta? Por eso pregunto, ¿es sin consulta? Con la base de su gremio seguro que sí. Por ahí no es sin consulta con Alberto Fernández, porque él se vale justamente de un chupamedismo. Es decir, él quiere quedar bien con Alberto Fernández y le dice: mira, vos querés congelar salarios, vas a contar con los docentes. Yo le advierto a Yasky que los docentes no están por esa línea. Lo mismo salió a hablar Baradel, que es otro docente, que es el dirigente de SUTEBA, del sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, que dijo: acá van a empezar las clases, no importa el aumento salarial que nos dé el nuevo gobernador Axel Kicillof. Sí, y ayer UPCN le dio varios puntos a Axel Kicillof, entre esto, obviamente, el congelamiento que venían, o el problema que vienen sufriendo, el atraso de salarios, y no sé qué va a pasar. Si estamos, digamos, diciendo que vamos a congelar salario, va en contra de los puntos que le dieron también a Kicillof la gente de UPCN. No, por eso. Y nosotros, mirá, solamente en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico de todo el país, el 50% de los trabajadores y las trabajadoras ganan menos de 25.000 pesos por mes. Es un dato que lo publica el propio INDEC. Con lo cual, imagínate, si eso es el distrito más rico, lo que debe ser el resto del país. Exacto. Entonces Yasky pretende un congelamiento salarial cuando más del 50% de los trabajadores del país, mínimo estamos hablando, porque estamos traspolando el dato de la ciudad a la nación, o sea, estamos tomando el distrito más rico y lo estamos traspolando al resto de la nación. El 50% de los trabajadores de la nación ganan menos de 25.000 pesos con una inflación que se va por las nubes. Sí, y con una canasta básica de 33.000 pesos. Y si lo comparás con el salario de Latinoamérica, son $350, o sea... Por eso, entonces, ese planteo de pacto social me parece que no se corresponde con la situación tan pero tan acuciante que viven millones de trabajadores en nuestro país. ¿Estás de acuerdo en, digamos, en si afirmamos que seguramente las bases no vayan a apoyar este comentario?
Me imagino, conociendo decenas de docentes que viven una situación en la cual tienen que tomar dobles turnos y correr de un distrito para el otro para poder llegar a fin de mes e incluso no llegar, me imagino que esto seguramente genere mucho rechazo en la base docente. Sí, yo apostaría a que los docentes no van a aceptar esta tregua que le propone Yasky al gobierno que viene. En base a esto, y te lo pregunto ya desde el punto de vista político, ¿cómo se va a parar el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el Frente Unidad, frente a las medidas que vaya a tomar tanto el gobierno saliente, que ya las sigue tomando, como los aumentos, como las medidas que vaya a tomar Alberto Fernández? Bueno, el Frente de Izquierda tiene la característica de ser el único armado político del país, la única alianza del país que no le da tregua a ningún gobierno. Es decir, que defiende la independencia de los trabajadores respecto de cualquiera de las variantes pro-patronales, porque más allá de una demagogia o del gorrito dado vuelta con Brian que pueda ponerse Alberto Fernández, claramente él ya dijo que quiere gobernar para la Barrick Gold y ensalzó el modelo minero de San Juan. Él ya dijo que la explotación de Vaca Muerta va a ser una prioridad y Vaca Muerta viene atado a Chevron, que no se va a pelear con Gioja de entrada. No se va a pelear con Gioja, no se va a pelear, ya dijo la mesa de enlace, entonces los Monsanto. Esta salida a la uruguaya que quiere hacer finalmente implica ninguna quita de la deuda y el sometimiento entonces de toda la estructura económica del país al pago de la deuda externa. Entonces nadie puede dudar en ese contexto y con esas declaraciones, o la mesa del otro día con Mansur y compañía de los gobernadores. Entonces, ¿quién puede pretender o quién nos puede hacer creer que finalmente el gobierno de Alberto Fernández va a ser un gobierno popular? A mí me parece insólito. Entonces, el Frente de Izquierda no le va a dar ninguna tregua, no va a darle 100 días de gracia al gobierno de Alberto Fernández, como no se lo hemos dado a ningún gobierno, porque para nosotros la situación que viven los trabajadores de nuestro país, como decía recién, es una situación desesperante. Ayer las organizaciones sociales volvieron a la calle y lo han hecho durante la campaña electoral, es decir, que aquellos que especulaban con que finalmente fuese para ganar votos o para hacerle el juego a un candidato o al otro, se tienen que meter sus palabras en el bolsillo, porque las organizaciones sociales son verdaderamente un sector que ha sido muy, muy golpeado por la inflación como ningún otro. Se ha declarado la emergencia alimentaria o alimenticia y finalmente no se ha reglamentado o no han llegado los alimentos que deberían de haber llegado. Y entonces el Frente de Izquierda Unidad busca hacer la representación política de esos sectores de desocupados, de los sectores ocupados, de quienes todos los días vivimos de nuestro trabajo, de quienes vivimos de nuestro salario y que en definitiva somos quienes la estamos pasando peor. Sí, Guido, a ver, en consonancia con esto, ¿no? Y planteando esto que venimos hablando, planteando también, no sé, el congelamiento de precios que quisiera hacer Yasky, digo, hoy nos enteramos que aumentaron 5% los combustibles, 12% las prepagas, el pan puede aumentar 30%, digo, ¿cómo se hace o qué se puede hacer en estos días, o qué puede hacer este gobierno, o el gobierno que viene, o alguien, para justamente aliviarle un poco la carga a la gente que hoy amaneció con el aumento del pan, el pan, los combustibles, las prepagas, también la aumentó telefónica 10% también. el salario de las empleadas domésticas, la telefónica. Digo, ¿cómo se le puede dar una solución a la gente en estos 40 días que son de transición? Y te dicen, bueno, la transición que sea ordenada, que sea linda, que sea amigable, pero la gente no llega a fin de mes y parece se le va a complicar aún más. Mira, yo no quiero decepcionar a la audiencia, digamos, o darle un pronóstico muy pesimista, pero las soluciones a los problemas de la Argentina no se van a dar en 40 días, ni en estos ni en otros. Bien. Es decir, es necesario tomar medidas muy de fondo, medidas que no está dispuesto a tomar el gobierno que va a venir. Es necesario plantear, para mí de entrada, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, el desconocimiento de la deuda externa, no como un capricho de un adolescente que se enoja y pega un portazo, sino, digamos, como el puntapié inicial de una reorganización económica y social del país sobre otras bases sociales, no priorizando estos intereses minoritarios de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, sino priorizando
los intereses de la gran mayoría de la población argentina, que es la clase obrera. Es interesante eso que decís y en base a eso te pregunto, porque se le hemos preguntado a muchos candidatos dentro del peronismo qué iba a pasar cuando se fuera Mauricio Macri con la deuda externa y de alguna manera si iban a denunciar o no la forma en la que Macri había endeudado a la Argentina. Por lo que se ve, digamos, eso parece que no va a suceder. Pregunto, desde la izquierda, ¿están preparando algún tipo de denuncia judicial en relación al gobierno saliente por la toma de la deuda? No, viste que la vía institucional no es tanto el terreno en el que la izquierda se suele desarrollar. Nosotros, por el contrario, vemos que lo que ocurrió hace un par de semanas en Ecuador es muy, pero muy significativo. Lo que está ocurriendo en Chile desde hace 2 semanas y no para. Ayer con algunos compañeros discutíamos o lo comparábamos con el 2001. Finalmente el 2001 tiene una larga trayectoria, no fue algo espontáneo y se fue preparando en base a decenas de jornadas de lucha, pero la explosión fueron el 19 y el 20 de diciembre. Exacto. Esto en Chile están combatiendo, si se quiere, de alguna manera cuerpo a cuerpo con los carabineros desde hace 14 días. Ya renunció la totalidad del gabinete de Piñera y siguen en la calle por sus reclamos. Entonces, Latinoamérica entera está viviendo un periodo convulsivo, altamente convulsivo. Colombia con una huelga general y bueno, Haití también. Es decir, no quiero abrumar con información, pero digo, hay una tendencia general bastante novedosa en América Latina de una intervención de las masas por sus propias reivindicaciones. Me parece que la apuesta del Frente de Izquierda se concentra ahí, se concentra en las calles y valernos también de nuestros representantes parlamentarios y en el Congreso y demás para potenciar toda esa lucha y no judicializar la deuda, porque finalmente no depositamos ninguna confianza en el aparato judicial que avala todo esto. Sí, aparte hay que destacar que ustedes viajaron a Chile hace pocos días a dar su apoyo a la gente que está en la calle peleando, ¿no? Se los vio a los dirigentes allá en Santiago. Sí, tal cual. Te quería preguntar, a veces uno escucha las propuestas económicas que tiene el Frente de Izquierda y yo pregunto, esas propuestas económicas que ustedes proponen, valga la redundancia, ¿son realmente que si son gobiernos las aplicarían o es marcar un camino hacia donde quieren ir, pero no son propuestas que se tomarían? Que aplicás de un día para el otro. Por digamos. ejemplo, el nacionalizar la banca argentina, nacionalizar todos los bancos, ¿es una propuesta en serio o es un camino a seguir? Me gustaría escuchar las propuestas que realmente tomarían si son gobierno, si son realmente gobierno. Mirá, yo dudo que haya alguna alianza que se haya presentado en las elecciones que haya sido más sincera con su plan de gobierno que el Frente de Izquierda Unidad. Porque yo ayer, no podía dormirme y me vi Animales Sueltos. No suelo consumirlo, pero a veces... Y me encontré con un Fantino, Sí. que decía, la deuda no se puede pagar. No lo podía creer, me quedé atónito porque finalmente dije, ¿a qué punto hemos llegado que hasta un tipo que ideológicamente se encuentra en las antípodas del Frente de Izquierda tomó conciencia de que no se podía pagar la deuda? Claro. Entonces, finalmente lo que parecía o a veces queda como una cosa muy radicalizada y muy fuera de contexto, como el no pago de la deuda externa, que te dicen, eso es imposible, sí, nene, vení acá, quédate tranquilo. Finalmente, de a poquito, empieza a calar en la conciencia de la sociedad que dice, pagando la deuda, llegamos hasta donde llegamos, pagando la deuda, nos trajeron a esta situación tan negativa que nadie duda. Entonces empieza a haber de a poquito para mí un crecimiento en la conciencia de que las recetas que seguimos hasta ahora son las que nos trajeron hasta acá y que hay que probar con alguna propuesta que hasta ahora no se llevó adelante, como es la del Frente de Izquierda Unidad, porque todos estos que están ahora gobernaron. Sí. Todos los que van a venir ya gobernaron y la situación en la cual asumió Macri, no voy a hacer, se imaginan, ninguna defensa del macrismo, pero asumió con una situación de quiebra del Banco Central y nos deja con una quiebra del Banco Central, asume con una situación de cepo y nos deja con una situación de cepo. Entonces probó el nacionalismo, probó, no sé si lo quieren llamar neoliberalismo, y en definitiva todos han colaborado con el quebranto de las finanzas de la Argentina. Ahora, Guido,
lógicamente, y sorprende esto de Fantino diciendo que no se puede pagar la deuda, y lo explicabas bien, por ahí el tema de judicializar esta responsabilidad en Macri y en distintos actores del gobierno actual. Ustedes, a ver, quiero entender que creen que tendría sentido si creyeran en la justicia argentina, pero por ahí te pregunto, no desde lo judicial, sino desde por ahí la memoria popular, ¿cómo crees que va a recordar la gente a Mauricio Macri de aquí a 10, 15 años o al gobierno de Mauricio Macri? Bueno, a ver, fueron años de un deterioro de las condiciones de vida de las masas muy marcadas, sobre todo de 2018 en adelante, porque nosotros no nos olvidemos que Macri ganó las elecciones de 2017, después de 2 años de gobierno, después de haber intentado meter el 2x1, después de haber hecho las barbaridades que hicieron y haber sido el país que más deuda consumió en el mundo. Durante los 2 años del 2017 y del 2018, la Argentina se endeudó como ningún otro país. Sí, y lo defaultó en ese periodo también casi. Y después gana las elecciones de una forma relativamente holgada. Con el mayor de los respetos, pero un muñeco como Esteban Bullrich le gana a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Entonces, finalmente el macrismo y el sector social que lo apoyaba estaba muy envalentonado. Así como estuvo Cristina Eterna, Mauricio Eterno parecía que proponían. Y muy poquitos meses después de la elección se da la rebelión popular del 14 y el 18 de diciembre del 2017 contra la reforma previsional. Es decir, que cuando ellos creían que más allanado iban a tener el camino para un ataque con todas las reglas sobre las masas, se encontraron con que en la Argentina seguía habiendo reservas de lucha, con que la clase obrera argentina no iba a dejar que sus jubilados y que los propios trabajadores que el día de mañana iban a ser jubilados se los pasase por encima, y eso para mí de alguna manera fue un punto de inflexión en el gobierno de Macri, ¿no? Algunos hablan de una conferencia de prensa de Sturzenegger y Lucas Liach y demás, pero para mí el verdadero punto de inflexión es cuando ellos se dan cuenta de que no van a poder llevar adelante de la forma en la que ellos pretendían llevarlo todas esas reformas que son absolutamente antipopulares, que son absolutamente antiobreras, y que me gustaría advertir que siguen estando en la agenda de la burguesía. Se sabe que este gobierno que va a empezar no lo va a poder llevar adelante de la misma forma que lo hizo el gobierno de Macri, pero están viendo de qué forma nos meten una reforma laboral, si es a través de los convenios colectivos de trabajo y revisar cada convenio y demás, pero sigue estando la necesidad de una clase social de recuperar una rentabilidad que en Argentina actualmente no tiene. Guido, ¿cómo evalúas el resultado electoral? Porque hay que decirlo, y es una realidad, se ha polarizado la elección y la izquierda ha perdido votos en relación a las últimas elecciones que había tenido en el 2015. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, sí, para mí hay que arrancar estudiando los resultados, si se quiere, a partir de que entre los 2 primeros candidatos sumaron el 88% de los votos, un poquito más del 88% de los votos. Eso a todas las demás fuerzas las dejó en un plano de marginalidad de votos. Es decir, los residuos, lo que no concentraron a esos dos. Y dentro de eso, la izquierda indudablemente que hizo una mala elección en términos electorales, más allá de que acá en la ciudad de Buenos Aires, sacamos 6,2, que fue la mejor elección en términos nominales a diputados desde que existe el Frente de Izquierda. Sí, 6,2 le fue muy bien al barrio 31, el otro día veía los números también, casi 7 y pico %. O sea, los lugares, hay ciertos lugares en que les fue bien, más allá del total, ¿no? Sí, por eso te digo. Y en la provincia de Buenos Aires, el no ingreso de Néstor Pitrola está dado por un doble filtro que existe en la provincia, porque, no sé si toda la audiencia lo sabe, pero los diputados se reparten por un sistema que se llama DONT. Entraban en la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, 31 diputados, y Pitrola quedaba en ese reparto en el número 25. Es decir, que hubiese ingresado. Pero hay un piso, que no es un piso sobre la cantidad de votantes, sino que es un piso sobre el padrón electoral. Exacto. Y como votó el 82% del padrón de provincia, a Pitrola, incluso a pesar de haber tenido más del 3% de los votos, no tiene más del 3% de los votos del padrón total. Y eso lo dejó afuera. De lo contrario, la izquierda hubiese
defendido su representación, porque renovábamos un legislador en la Ciudad de Buenos Aires, que lo pudimos renovar, y renovábamos también un diputado por la provincia de Buenos Aires, que por esta, no sé, tecnicismo, maniobra proscriptiva, quedó afuera por ahora, porque quedó tan finito que puede que el escrutinio definitivo lo vuelva a dejar adentro. Te quiero preguntar, acá justo antes de las elecciones, y hablando de Néstor Pitrola, nos comentaba que el Frente de Izquierda no está hoy en condiciones de asumir un gobierno. ¿Vos coincidís con eso? Mira, yo creo que nosotros tenemos una tarea muy larga por delante, indudablemente, antes de pensar en la toma del poder o la forma en la cual nosotros entendemos un posible gobierno de los trabajadores, y que tiene que ver también con nuestra influencia y nuestra inserción dentro del movimiento obrero, porque si nosotros consideramos que el sujeto que tiene que gobernar es la clase obrera, y todavía la conquista de sindicatos por parte de los trabajadores sigue siendo muy minoritaria, porque todavía la norma es que la burocracia sindical dirija a los sindicatos, entonces evidentemente todavía tanto la izquierda como la clase obrera argentina tienen que transitar una experiencia que no sé si va a ser larga o corta, pero seguro que en términos conceptuales, por decirlo de alguna manera, bueno, vamos a tener que atravesar una cantidad de etapas. Lo interesante y lo lindo y lo rico de la historia es que muchas veces esas etapas se dan de forma muy abrupta. Es decir, ¿quién iba a pensar que en Chile, de un día para el otro, iba a darse la rebelión que se dio? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que las revoluciones parecen imposibles hasta que se vuelven inevitables. Uh-huh. Y efectivamente es así. A veces parece que está todo contenido, pero esa contención finalmente, lo reprimido después aparece con más violencia. Y cuando hablo violencia no me refiero a las molotov y las piedras, sino digo a que sale con una energía y con una fuerza que parecía inadvertido o aparecía inadvertido para la mayor parte de la población. Bueno, para finalizar, entonces nos dijiste, el Frente de Izquierda de los Trabajadores va a estar en la calle. Indudablemente. O sea, no están los 100 días de gracia. Ninguna gracia. Ninguna gracia. ¿Se puede controlar la inflación? Bueno, Macri pensaba que era fácil y se terminó yendo del gobierno con cerca de un 60% de inflación anual. Yo creo que es un problema estructural de la Argentina. No creo que sea una tarea para nada sencilla, y creo que las medidas que se proponen tomar o que ya se avisoran que va a tomar el gobierno de Alberto Fernández no la van a poder controlar en lo inmediato y tampoco en lo mediato, es decir, ni en el mediano ni en el largo plazo, porque me parece que si la única manera que ellos proponen para controlar la inflación es contener el salario de los trabajadores, entonces están perdidos, porque es un camino que no los va a llevar de ninguna manera a buen puerto. Creo que la inflación en la Argentina está muy relacionada también a qué precio del dólar toman los fijadores de precios, y creo que, por ejemplo, el cepo, que a algunos esta semana de calma cambiaria a muchos los entusiasmó, en definitiva lo que va a terminar haciendo, en cuanto haya un poquito más de pesos en la economía, como sea la semana que viene que se cobran los salarios, va a terminar agrandando la brecha, y lamentablemente hoy se hablaba del pan y de un montón de alimentos básicos que toman en cuenta el tipo de cambio no oficial. Entonces, el cepo va a contener el tipo de cambio oficial, pero se va a terminar agrandando la brecha, y si se toma en cuenta el blue, entonces podemos ir a una escalada inflacionaria que, es decir, yo no quiero venir acá a vaticinar grandes caos y la barbarie, pero sí tener en cuenta que están dadas las condiciones para que podamos entrar en una espiral inflacionario que sería, digamos, un golpe de gracia al salario de los trabajadores, que ya está muy, pero muy golpeado. Guido, gracias por venir a Radio Sónica. Muchísimas gracias por la invitación. Guido Lapa charlando en la mañana del arranque.